ahora nos encontramos con nuestro compañero Junior, que también va a contarnos sus percepciones frente a la enajenación y cómo las identifica él en su vida cotidiana. Bueno, entonces entiendo, ¿no? De la enajenación que se da en las formas de trabajo. La enajenación significa que el trabajo de un individuo se le es expropiado. O sea, el dueño de ese trabajo deja de ser el individuo que realiza el trabajo y empieza a ser otra persona. Entonces, pues dicen, nace esa concepción de enajenación en la teoría marxista, ¿no? Y entonces que el trabajo le empieza a pertenecer al capitalista, al burgués, y ese es el dueño del trabajo del proletariado. Sin embargo, yo creo que la enajenación, si pensamos que se da en el trabajo, se da también en otras formas, como por ejemplo en la comunidad, el trabajo del individuo deja de pertenecerle para empezar a pertenecerle a la comunidad, o en formas anteriores a la producción capitalista como el feudalismo o el esclavismo también se produce esa enajenación, porque los individuos que realizan el trabajo como tal pierden la pertenencia a ese trabajo y pues ese trabajo empieza a pertenecerle a otro personaje. Bueno, enseguida yo queremos preguntarte por la alienación. ¿Qué opinas tú sobre la alienación? ¿Por qué es importante entender la alienación? Entonces pues la alienación también se relaciona un poco con este concepto de enajenación, pero entonces la alienación ya sale de la esfera del trabajo y ya se apropia o permea todas las esferas del individuo donde se actúa, ya sean culturales, ideológicas, simbólicas, ¿sí? Entonces el individuo, la alienación lo que hace es que la relación que tiene el individuo consigo mismo, bueno, estos son pues lo que me he apropiado del concepto de alienación, hace que la relación que el individuo tiene con sí mismo sea como la relación que el individuo tiene con otro. Y esto se logra mediante, esto es posible porque la estructura de la sociedad cohíbe mucho la mente del individuo. Lo abstrae de su realidad. Entonces, por ejemplo, en la religión el individuo no importan las realidades acá, lo que está acá, la realidad, la cotidianidad del individuo, sino que importa son las ideas abstractas. El individuo empieza a concentrarse y lo que le importa es lo abstracto. Entonces, la relación del individuo con sí mismo deja de ser tan inmediata y se vuelve como una relación de otro. Y al final ese otro termina siendo pues la dominación, que al final pues permea todo. Bueno, nos encontramos hoy con nuestro compañero Manuel, que nos va a contar sus percepciones sobre lo que significa para él la enajenación, cómo percibe este fenómeno en su realidad y en dónde se manifiesta. Acerca de la enajenación, pues es claramente un concepto marxista. Marx lo usa más que todo en el ámbito económico. Sin embargo, pues realmente recae sobre todas las esferas de la vida cotidiana, ¿no? Digamos que hay una tensión muy esencial en Marx, se trata de la apariencia y la esencia. La esencia del sistema capitalista es ser un sistema enajenado, ¿no? En la medida en que el trabajo que tú realizas no te pertenece a ti, sino que le pertenece a otro, ¿no? Entonces el trabajo ya no tiene esa visión de realización humana, sino que por el contrario lo que hace es degradarte hasta el punto en el que solo sabes hacer una cosa, ¿no? También la cuestión de la división del trabajo ahí pues cobra un papel fundamental. Vale la pena aclarar también que existen diversos tipos de enajenación, ¿no? Económica, religiosa, política, y digamos que la económica es precisamente el fundamento del resto de enajenación. Específicamente la enajenación también se trata de que tus medios de vida no te pertenecen, ¿no? Y ni siquiera tú mismo como ser humano, ¿no? Eres tú, o sea, tú mismo no te perteneces. Eso es lo que diría acerca de la enajenación. Bueno, también quisiera preguntarte sobre la alienación. Bueno, acerca de la alienación, me gustaría también aclarar una partecita del tercer manuscrito de Marx, en donde habla que lo natural se hizo humano y lo humano natural, ¿no? En la medida en que en el capitalismo las cosas naturales como el sexo, comer, dormir, son cosas que se hicieron humanas. Te sientes humano precisamente cuando realizas ese tipo de cosas, ¿no? Lo natural se volvió humano. Lo humano como propiedad privada y ese tipo de cosas se volvió natural. La propiedad privada no se cuestiona en sí misma. Y de hecho esa es una de las críticas fundamentales a la economía clásica en Marx. La alienación es entonces ese proceso propio, o sea, se refiere más al ser, es la enajenación de sí mismo, es la alienación, en mi opinión. Hay una vaina ahí súper fundamental y él habla acerca de la religión, el arte, la moral y la ciencia, y dice que todo ese tipo, digamos que de esferas de la vida cotidiana
recaen en la ley general de la producción. Y recordemos entonces que es un sistema capitalista que enajena y por tanto aliena al ser humano y no le permite ser un ser social, que es, digamos, la premisa natural del hombre en Marx. Bueno, estamos ahora con nuestra compañera Alejandra, que va a contarnos también sobre sus percepciones respecto a la enajenación y la importancia de conocer este concepto. Bueno, hasta donde tengo entendido, enajenación se refiere al modo en que el trabajador es apartado de su producto, del producto que trabaja, pero entonces esa enajenación es más bien de modo objetiva y digamos que se analiza más dentro del marco laboral o del entorno laboral, de la relación que él mantiene con el capitalista o la persona que lo tenga de empleado, mientras que si hablamos de alienación, esto ya es un aspecto más subjetivo, entonces es como el modo en que el individuo que trabaja no puede ser realizado como persona o digamos no alcanza la felicidad, no alcanza la realización personal mediante el trabajo que realiza, sino simplemente es utilizado como un instrumento o como un recurso para producir algo. Es tratado como una mercancía que produce. Ajá. Vale, muchas gracias.